Consulta, ¿quién es Pachorra 155? También necesitaría saber, así después tomo asistencia desde ahí. Hay una persona que está en la reunión que tiene como nombre Pachorra 155 y necesitaría saber quién es, así puedo tomar asistencia después. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, les recuerdo entonces, cuando no hablen, que pongan en silencio los micrófonos, así no hay interrupciones durante la clase. Obviamente que si tienen alguna consulta, abren el micrófono, hacen la consulta y cierran el micrófono nuevamente. Porque me es más fácil ver, que me hablen por el micrófono y no que me escriban en el chat, porque no estoy constantemente viendo eso. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica, hoy vamos a arrancar con esto y no vamos a seguir con la punta anterior, porque tenemos alumnos de este ciclo, del ciclo 2021, que son del centro 11, que están haciendo algunas actividades presenciales, y hoy, como esta semana no hay presencialidad en las aulas, decidí hacer una clase en conjunto en donde tengamos virtualmente la clase teórica. Así que elegí un tema que sea necesario desarrollar en ambos grupos, y va a ser primero pinza amperimétrica, y bueno, después seguimos con el sistema internacional de medidas. La pinza amperimétrica es un elemento de medición que nosotros tenemos, y ustedes pueden ver acá, este tipo de pinzas son las que utilizamos nosotros en el curso. Yo particularmente, a ver si les puedo mostrar ahora, tengo esta de acá. Esta de acá. Esta pinza es un poquito más compleja que las otras y tiene mayor exactitud a la hora de medir. Es un poco más cara, pero bueno, la verdad que está bastante buena si uno se va a dedicar a esto. A ver si así se ve mejor. Ahí está. Bueno, fíjense. Esto para lo que nos sirve es para realizar diferentes mediciones. Nosotros en electricidad, estos son los ojos del electricista, porque prácticamente no tenemos otra forma de saber qué es lo que está sucediendo con la electricidad, qué tensión tenemos, o diferentes valores que necesitemos saber para poder realizar mediciones y entender qué es lo que está pasando en un circuito. ¿Tá? Ahora, ustedes van a ver que acá nosotros tenemos también, esto se llama pinza amperimétrica, justamente porque tiene esta parte de acá arriba que es una pinza, y justamente para lo que sirve es para medir los amperes. Estoy grabando yo. Por otro lado, lo que nosotros tenemos es el multímetro o tester, que es lo que... acá. Ustedes van a ver que también existen este tipo de elementos de medición que son tal vez más conocidos, pero en electricidad nosotros no utilizamos tanto este tipo de elementos de medición, debido a la dificultad que representa poder medir corriente o intensidad con este tipo de elementos de medición. Es mucho más sencillo medir con una pinza amperimétrica la intensidad que circula por un circuito, y no así con un multímetro. No quiere decir que no se pueda hacer, solo que es más complejo,
porque implica tener que abrir el circuito. Bueno, ya vamos a ver lo que significa. ¿Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos viendo lo que era un circuito serie y un circuito en paralelo? Cuando nosotros hablamos de que realizamos una medición en serie, estoy haciendo un esquema así lo podemos visualizar, vamos a tener esto. Ahora les muestro. ¿Ustedes escuchan como unos golpes cuando en el audio o solo yo los estoy escuchando? Ah, bueno, está listo. Perfecto. Les muestro acá. Esto es muy sencillo. Tenemos una fuente de alimentación, una resistencia, y esto sería un circuito cerrado justamente. Vamos a hacer un poco de zoom. Un circuito cerrado, ¿ah? Que tiene una fuente de alimentación y una resistencia. Lo que nosotros queremos saber ahora es qué intensidad o qué corriente pasa por este circuito, circula por este circuito. Para poder hacer esto nosotros debemos medir con algún elemento de medición la intensidad o la corriente, que cómo se medía, con qué unidades se medía. Perfecto. La intensidad o la corriente se mide con amperes. Entonces, este circulito de acá, que tiene una A, es el amperímetro. Este tipo de elemento de medición, acá lo que estamos representando es un multímetro. ¿Por qué? Porque un multímetro tiene la capacidad de poder medir corriente, como vemos acá, corriente, pero de manera en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos abrir el circuito, interrumpir el paso de corriente momentáneamente y colocar las dos puntas, y esto que las dos puntas sean las que unen, las que cierran el circuito ahora. Cortamos acá el circuito y colocamos una punta acá y la otra punta acá. Y entre medio, esto de acá, este circulito con la A, es el tester, el que es rectangular, el que no es la pinza. ¿Cuál es la desventaja de esto? Cuando nosotros estamos queriendo medir, por ejemplo, corriente en un circuito que está en funcionamiento, en un domicilio, por ejemplo, para poder medir con el multímetro, que es este de acá, que fíjense que no tiene ninguna parte de pinza, debemos cortar la alimentación, cortar el conductor, interrumpir el paso de la corriente y ahí medir la corriente que circula. Porque ¿qué es lo que va a hacer esto? A ver si lo puedo... Vamos a simular ahora que esto no es una pinza, sino que es un multímetro, o sea, es así, no tiene la parte de acá arriba. Entonces, ¿qué hace? Acá abajo, como verán, tiene las dos puntas que debemos colocar respectivamente con los colores. Entonces, el cable viene, entra por acá, pasa por el amperímetro y sale nuevamente. Entonces, en vez de pasar por el cable que anteriormente estaba acá, ahora abrimos el circuito y colocamos el amperímetro, el elemento de medición, y toda la corriente va a circular a través del multímetro y realizar la medición. ¿Ah? Esa es la diferencia que tiene con una pinza amperimétrica, que lo que nosotros hacemos es no cortar el cable, sino que lo abrazamos. ¿Ah? Lo abrazamos de esta manera. Ahora vamos a ver cuántos cables debemos abrazar, solamente uno de los dos conductores. Pero es importantísima que vean la diferencia y por qué es más útil para nosotros una pinza amperimétrica, que es esto, comparado con un multímetro, que sería esto de acá. Eso es la principal diferencia entre una pinza y un multímetro. ¿Ah?
O sea, después lo demás, las mediciones que se realizan por ejemplo, tensión, resistencia, es exactamente lo mismo, la utilidad es la misma, tenemos las mismas funciones. Muchas veces lo que sí tiene el multímetro es mayor exactitud porque se utiliza más en electrónica, entonces tiene mayor cantidad de escalas, que eso lo vamos a ir viendo ahora, cómo funciona. Pero me interesaba que entiendan la diferencia entre un multímetro y una pinza amperemétrica. Ambas herramientas permiten medir la intensidad o la corriente que circula por un circuito. El tema está en que en una hay que abrir el circuito, interrumpirlo momentáneamente, cortar el cable y colocar el multímetro como sustituir el conductor que anteriormente estaba por el multímetro. Y la otra herramienta, que es la pinza, lo que uno hace no es no corta el cable, solamente lo abraza. Es muchísimo más práctico eso, mucho más rápido, porque uno va a cualquier página, a cualquier caja de inspección, nada que ver, caja de inspección, y encuentra el conductor que necesita medir qué corriente está pasando por él, por el conductor, y abraza ese conductor y ya con eso sabe la corriente que está circulando por ahí. ¿Tá? Eso es lo más importante, que ustedes entiendan la diferencia entre uno y otro. ¿Se va entendiendo hasta ahí más o menos la diferencia entre uno y otro? Perfecto. Bueno, vamos a, en principio, enfocarnos más en esta pinza y no tanto en la que tengo yo, porque cuando nosotros hagamos práctica, lo vamos a hacer con este tipo de pinza. Es importante que ustedes entiendan cómo funcionan y sepan leer la simbología y utilizarla. ¿Por qué? Porque después ustedes agarran esta pinza, por ejemplo, y necesitan saber cómo se utiliza. O si se compran una similar o que sea diferente a esta, necesito que entiendan cómo funcionan en general las pinzas amperimétricas o los elementos de medición. ¿Ah? Bueno, nosotros en electricidad, la primera clase vimos diferentes unidades que utilizamos para realizar mediciones que están todas relacionadas a través de la ley de Ohm. ¿Cuáles son esas unidades y qué es lo que qué nombre tienen cada una de las unidades y de lo que representan esas unidades? Eran tres. ¿Cuáles son? Ajá, ¿eso qué es? ¿La qué? Exactamente, tenemos tensión. ¿En qué se mide? Perfecto. Ahora sí escucho bien. La otra vez no escuchaba nada. Tensión. ¿Qué más tenemos? Para que no se vea nada. El voltaje. Claro, no. Bien. Sí, vamos a manejarnos con la presentación solamente, porque si yo, si después tengo que cambiar algo que quiero mostrarles en la pantalla, necesito que lo vean de esta manera. Sí, yo en el celular tengo la posibilidad de invertir en modo espejo, pero vamos a manejarnos con la presentación directamente. Fíjense que hay dos Lautaro Darigon que está representando, ahí, no sé cómo explicarla. Sí. La verdad que no sé, pero fíjense. Claro, porque, a ver, que recién lo agarré. Listo, hay dos. Bárbaro. Bueno,
Perfecto, gracias chicos. Vamos a seguir entonces. Me habían dicho voltaje. La tensión se mide en volt y también se le llama voltaje, ¿tá? Pero es tensión, ¿tá? La unidad de medida es el volt. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que hoy me dijeron que estaba bien. Perfecto. ¿En qué se mide intensidad? Bien. Intensidad o bárbaro. Amper. ¿Y qué otra cosa más podíamos medir? Perfecto. ¿Esto cómo se mide? ¿Qué? Bárbaro. Bárbaro. Perfecto. Ahí tenemos ohm, amper y volt. ¿Tá? Resistencia, intensidad o corriente y tensión o diferencia de potencial. ¿Tá? Bueno, nosotros para poder medir este tipo de valores, ¿qué vamos a utilizar? La pinza amperímetrica o el multímetro. ¿Tá? Justamente, bueno, en la pinza esta que tengo acá podemos medir otras cosas más además de esto que está acá. Pero lo fundamental, lo que más vamos a utilizar nosotros es la medición de estas tres unidades. ¿Tá? Vamos a tener tensión, intensidad y resistencia. Fíjense que nosotros vamos a tener en tensión qué tipos de voltaje podemos llegar a tener o tensiones. En corriente, ¿hay qué tipo de corriente tenemos? Tenemos tensiones, por ejemplo, la batería de un auto que es... Perfecto, eso sería un valor, pero ¿qué tipo de corriente tiene? Perfecto. Entonces en tensión tenemos corriente continua y corriente alterna. Perfecto. Recuerden que es alterna así y continua así. Bueno, me quedó medio fiero el dibujito, pero se entiende. ¿Está? Lo mismo en intensidades. Esto, a ver, no los quiero confundir, pero nosotros también en intensidades tenemos, fíjense, en esta, la intensidad en qué se mide, en amperes. ¿Tá? Fíjense, yo esto es un selector en donde voy seleccionando, dependiendo qué es lo que quiera medir, voy moviendo la ruedita esta de acá. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa? Yo acá tengo para medir intensidad, porque fíjense que está la A de amper en, no sé si se ve ahí. Tenemos la A de amper, que es la intensidad en alterna o en continua. ¿Ah? Tenemos las dos posibilidades. Esto es puntualmente en esta pinza, por eso me interesa que ustedes entiendan qué es lo que simboliza cada escala, porque tal vez, por ejemplo, si ustedes van a esta pinza amperímetrica, van a ver que tiene, ahora vamos a verla de más lejos, tenemos la pinza en sí, tenemos el visor, el display donde se muestra la medición que se está realizando. Esto que sería el gatillo para poder abrir y cerrar la pinza amperímetrica, la escala, ya vamos a hacerle zoom a esta parte, y los bornes de conexión donde van a ir las puntas de medición. ¿Tá? Fíjense un detalle, a ver si... Nosotros de la mitad para la derecha tenemos la misma escala que de la mitad para la izquierda. Por lo tanto, vamos a concentrarnos solamente en la primera mitad, porque es exactamente lo mismo la primera mitad que la segunda. ¿Se entiende a lo que voy? Nosotros partimos de acá, fíjense que acá tenemos amper y acá abajo amper, porque cuando hacemos así, o sea, movemos el selector, fíjense que el selector debe indicar 1000 en cualquiera de las dos puntas. Si movemos un poquito más, 200 en cualquiera de las dos puntas. ¿Tá? Y así. Por lo tanto, para no complicárnosla, podríamos seleccionar, bueno, no puedo
compartir la pantalla, pero sería algo así. ¿Está? Solamente esta parte deberíamos fijarnos, en esta parte de acá. Sí. Uy. No, o sea, sinceramente no le encuentro ningún sentido yo. Hay algunas pinzas que tienen el mismo formato, la misma forma por fuera, sin embargo tienen mayor cantidad de escalas. Por lo tanto, por ejemplo, en tensión no van a tener solamente una escala que sea de 750 y nada más. Ya vamos a ver por qué, o sea, qué utilidad tiene tener diferentes escalas. Vamos a ir viendo eso, pero a lo que voy es que, a ver si puedo buscarles y mostrarles alguna. Sí, no, o sea, sí, pero no sé la razón. Sinceramente desconozco si hay alguna explicación. Ambas son digitales, pero la pregunta puntual es por qué vemos que hay la mitad repetido de un lado o del otro. Sinceramente desconozco. Sí, pero sí, o sea, es la única, sí, es la única explicación que le encuentro, pues, tal cual. A ver si encuentro alguna que se vea mejor. Claro. A ver, no. Pero me interesa que veamos este ejemplo de esta pinza también, porque es similar por fuera, sin embargo, la imagen como en el escritorio. No se ve ninguna bien. Acá. Bueno, fíjense. No se ven igual, pero vamos a hacer el esfuerzo. Les voy a comentar rápidamente. Que en esta pinza, por ejemplo, no está dividido a la mitad, sino que tienen todas escalas diferentes en todo alrededor del selector. Sin embargo, la pinza es igual por fuera. ¿Ah? Esta para mí es un poco mejor porque tiene mayor exactitud a la hora de medir. Ya vamos a ver por qué, ya les voy a explicar. Pero lo primero que quiero que vean es que acá, por ejemplo, para medir tensión tenemos 1, 2, 3, 4 escalas. Comparado con esta que tiene para medir tensión en continua una sola. ¿Ah? Pero bueno, primero vamos a enfocarnos en cómo funciona y después vamos a ver las diferencias, porque si no, no van a poder verlas si no saben cómo funciona puntualmente la pinza amperimétrica. Tenemos entonces la pinza en sí, la parte de pinza que sería esta parte de acá arriba, que solamente la utilizamos para medir o sea, la corriente, los amperes. En este caso, en esta pinza, solamente podemos medir intensidad o corriente. ¿De qué tipo de corriente estamos hablando acá, en esta escala? Alterna. Porque recuerden que cuando va alternando se va moviendo así, por eso tiene este simbolito de acá. Exactamente. Cuando hablamos de continua es algo mucho más continuo justamente el símbolo, algo más derecho. Para que lo relacionen de esa manera. ¿Tá? Ahora, ¿en qué medimos la intensidad nosotros? Que hoy ya me lo habían dicho. ¿Algún otro? ¿En qué lo medimos? En amperes, perfecto. ¿Y los ohms para qué nos sirven? ¿Para medir qué? Exactamente, perfecto. Bueno, cuando nosotros queremos medir la intensidad, lo vamos a medir en amperes. Y lo que nosotros tenemos acá, que hablamos de las escalas,
son hasta qué valor va a medir en esta escala o hasta qué valor va a medir en esta escala. ¿Y de qué estamos hablando? Fíjense, este recuadro de acá engloba estas dos escalas, 200 y 1000. 200 y 1000, ¿qué? ¿Alguno que sepa? Exactamente, porque estamos midiendo intensidad en alterna. Entonces, si nosotros queremos saber qué corriente está circulando por un conductor que está conectado en una red monofásica, por ejemplo, en un domicilio, sabemos que en un domicilio tenemos corriente alterna. Por lo tanto, si tenemos corriente alterna y queremos medir intensidad, o sea, cuántos amperes están circulando por un conductor, lo que hacemos es, en principio, seleccionar este recuadro, que nos indica que vamos a medir intensidad en alterna. Por empezar eso. Después vamos ya teniendo ciertos conocimientos, sabemos que muy probablemente, casi seguro, y si no estamos en problemas, vamos a realizar una medición menor a 200 amperes. ¿Ah? Porque 200 amperes es como tener 20 caloventores, sería 20 caloventores prendidos al mismo tiempo. O sea, como para que se den una idea, o que tengan, no sé, 20 aire acondicionados 6600 frigorías prendidos al mismo tiempo. Como para que tengan una idea de lo que serían 200 amperes. O 10, no sé, 20, perdón, pavas eléctricas. ¿Cómo? Sinceramente, desconozco el consumo que tiene una cámara frigorífica, por ejemplo, pero vamos a algo más domiciliario, que sería lo del curso, donde tenemos, por ejemplo, pavas eléctricas, que más o menos consumen cada una 10. ¿Tá? Bueno, al tener, por ejemplo, 20 pavas eléctricas, ahí recién llegaríamos a 200, como para que tengan una idea de cuánto es 200 amperes. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, realicemos cualquier tipo de medición en un domicilio, ¿en qué escala vamos a colocar si vamos a querer medir intensidad? En corriente alterna. En 200, perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a tener más de 200 amperes. En caso de que nosotros, cuando realicemos la medición, tengamos, no sé, 250 amperes, les repito, es una guasada, en la pinza amperimétrica nos va a marcar menos y un 1 acá adelante, al frente. ¿Por qué les insisto que al frente? Porque cuando nosotros realmente nos da una medición de 1 amper, por ejemplo, lo hace bien a la derecha, en el margen derecho, mostrando que es una medición real. Ahora bien, cuando tenemos algo que está fuera de escala, fuera de rango, en este tipo de pinzas nos marca menos 1. Yo no tengo este tipo de pinzas acá, por eso no les puedo mostrar físicamente, porque si no les mostraría, pero no tengo para que lo veamos. Sí tengo la mía, pero en esta, por ejemplo, cuando está fuera de escala, marca OL en general. Así, que es overload, que es fuera de rango. ¿Ah? Eso también. Todo este tipo de cosas es importantísimo que vayan tomando nota, porque yo lo hablo, pero necesito que después, cuando nos juntemos, pueda verificar que tengamos las carpetas completas cada uno. Además, bueno, obviamente que le va a servir para poder consultarlo después a la hora de hacer algún trabajo o que necesiten saber cómo funciona algo, lo tienen ahí. Sí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que está fuera de escala, es decir, que nos marca, por ejemplo, colocamos la escala en 200 amperes y tenemos una medición real, o sea, por un conductor están circulando 250 amperes. Recuerden cerrar el micrófono, que se escucha el eco.
por ejemplo, por un conductor tenemos 250 amperes y nosotros colocamos la escala de 200, como no puede mostrar la medición porque es más grande de lo que nosotros le colocamos, nosotros pusimos que, bueno, cuando colocamos la escala en 200 decimos, vamos a medir hasta 200, sin embargo estamos midiendo realmente 250. Entonces lo que va a mostrar acá no es la medición real porque no la puede medir, pero sí te marca -1 acá al principio, -1. De esa manera lo que nos está indicando es que está fuera de escala. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si está fuera de escala? Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la contra? ¿Por qué nosotros no? Si es por eso, para asegurarnos, uno diría, bueno, agarro y pongo siempre en la escala más grande que tenga. Total, si es menor a 200, igual lo abarca la escala de 1000. El problema está en que si nosotros tenemos, por ejemplo, una medición de 3 amperes, cuando le ponemos en 1000, nos puede llegar a marcar, por ejemplo, 3, 4, 5, no es algo exacto. En cambio, cuando nosotros reducimos la escala y nos acercamos más al resultado aproximado que suponemos va a tener, o el resultado que nosotros esperamos que tenga, va a tener una mayor exactitud la medición. ¿Ah? Y esto es súper importante porque en muchos casos es importante los decimales que tiene una medición porque hace la diferencia. No es lo mismo tener 12 volt que tener 12,9 o tener, no sé, no es lo mismo tener 11,1 o 11,9. O decir, bueno, 11,9 le falta 1 y ya se va a 12 volt. Está bastante bien. Ahora tener 11,1 y está cayendo bastante, ¿entiende? Por eso es importante que ustedes vayan acercando la escala al resultado esperado, porque uno entiende que si está midiendo tal vez no sabe cuánto va a medir, pero sí más o menos tiene una idea. Por ejemplo, en una instalación domiciliaria en donde yo quiero medir tensión en un toma corriente, ¿qué resultado espero? Exactamente, 220 ¿qué? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Y es la tensión que en qué tipo de corriente estamos hablando? Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ahora medir eso, un toma corriente, ¿en qué escala lo pongo? Fíjense que para una mejor facilidad le agregué números acá al costado, entonces me pueden decir en la escala 6, en la escala 1, en la escala 7 y así. ¿Está? ¿En qué escala pondrían ustedes? ¿Por qué pondrían en la 3? ¿Qué tiene eso? ¿Qué están midiendo ahí? ¿Y hasta cuánto mide? Perfecto, de corriente alterna, ¿está? Entonces, ¿se va entendiendo hasta acá cómo funciona? Bueno, por un lado, ustedes recuerden que, por un lado es importante que ustedes entiendan cómo funciona el selector, que es importantísimo esto. La parte de amperaje, o de intensidad mejor dicho, lo medimos con la pinza, con la parte de pinza, justamente. ¿Ah? ¿Por qué? Nosotros lo que hacemos es abrazar un conductor. Esto es súper importante. A ver, yo tengo el bolso de trabajo acá al lado, les voy a mostrar ahora, y es que lo tengo acá, un aparatito que me hice, que es bastante rudimentario, pero útil, para poder medir electrodomésticos.
Fíjense, a ver si tengo acá. Fíjense, esto de acá tiene una ficha macho y una ficha hembra. ¿Ah? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un electrodoméstico, estos tres conductores están envainados, tienen el aislamiento del negro, por ejemplo, del TPR. El TPR es el tipo de cable que se usa para un prolongador. Cuando nosotros queremos medir la corriente que circula, lo que consume ese electrodoméstico, debemos, sí o sí, abrazar solamente uno de los conductores, que puede ser la línea o el neutro. ¿Ah? Hago hincapié en esto porque después pasa que cuando uno consulta cómo se mide y te dicen así, y así no te da ninguna medición. ¿Ah? Lo que deben hacer es abrazar solamente uno de los conductores. Es importantísimo que eso lo recuerden. ¿Qué conductores vamos a abrazar? O el neutro o la línea. ¿Ah? Pero no la descarga a tierra. ¿Por qué? Porque por los conductores que va a circular corriente son la línea y el neutro. Por uno va y por el otro vuelve. Esto es una explicación media, ¿cómo les puedo decir?, rudimentaria de que va y vuelve, porque no es que tiene un sentido, pero para que entiendan que si nosotros medimos en este que no tiene tensión, no van a medir ningún paso de corriente porque no existe un paso de corriente por el cable de tierra, ¿tá? Excepto que haya una fuga, pero es algo muy puntual. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes quieren medir cuánto circula, es independiente, se supone, si el electrodoméstico no tiene ninguna fuga, que va a ir lo mismo que va a volver, porque no se escapa nada, es un circuito cerrado, no hay ningún cable pelado dentro del electrodoméstico y por lo tanto sale lo mismo que entró. ¿Tá? ¿Esto qué implica? Que cuando yo mida acá y acá me dé 9,58, acá me va a dar 9,58, por ejemplo. Ahora bien, si yo mido ambos juntos, hago así, lo que hago es cancelar lo que va con lo que vuelve. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar el resultado acá? 0. ¿Tá? Por eso es importantísimo que ustedes entiendan cómo se mide con la pinza amperimétrica. Ustedes deben medir solamente uno de los dos conductores. ¿Tá? ¿Cómo funciona esto? Fíjense que por dentro, acá se ve que es metálico. Esto lo que hace es, cuando hay un paso de corriente por un conductor, se genera un campo electromagnético transversal al conductor, o sea, así, el campo electromagnético es perpendicular. Sí. No, justamente esa es la ventaja que tiene la pinza amperimétrica. ¿Se entiende? Yo lo que hago es abrir, pongo el conductor en el medio, trato de que quede en el medio. No se modifica tanto la medición, pero lo mejor es que traten de ponerlo al medio y ahí realizan la medición. Yo ahora no tengo como para poder mostrarles algún electrón. No, esto. O decís así, no sé cuál es la pregunta. No. Justamente lo que ustedes hacen es abrir el campo o sea, lo que toma la medición del campo electromagnético para poder abrazar el conductor, pero después queda encerrado o sea, el cable queda encerrado en la pinza, justamente. No se mide de esta manera, porque así no van a medir nada. ¿Tá? Pero está muy buena la pregunta porque sí, es un error frecuente. Eso o que abrazan todos los conductores. ¿Por qué yo me hice esto? Porque si no, por ejemplo, vos tenés que medir el consumo de cualquier motor, no sé, lo que tengas conectado en un prolongador o de un termotanque, por ejemplo, que a veces uno quiere saber cuánto está consumiendo y tiene que andar pelando el conductor que ya trae el electrodoméstico y no se justifica. Por lo tanto, lo ideal es que ustedes se armen de esta herramienta, que es algo bastante sencillo, como un prolongador, que solamente lo usen para esto. Porque en realidad esto es un peligro en el sentido de que no tiene otra aislación como para proteger que en caso de que se pele el conductor o algo. Pero es solamente para facilitar la medición. Exactamente.
Exactamente. Yo enchufo esto a la pared y acá enchufo el aparato que tenga, por ejemplo, no sé, el termotanque eléctrico. Entonces ahí agarro, después tienen que recordar que marrón, negro o rojo representa línea y mido acá, o el celeste, mido acá. El verde amarillo, fíjense que este verde amarillo representa exactamente la Tierra. Esta pinza de acá, a ver si me lo hace foco, a ver, ahí. Esta pinza de acá, van a ver que dice, ¿no dice acá? Bueno, pero es autorrango. Cuando usted la prenden, sí dice auto, ahí abajo. Esta pinza, la ventaja que tiene es que usted no tienen escalas con números de hasta 200, hasta 500, hasta 750. Porque lo que hace la pinza, esta particularmente, es detectar automáticamente más o menos el valor. En realidad, detecta el valor y muestra la escala más acertada para representar de la mejor manera posible el valor medido. Yo ahora vamos a seguir avanzando y después entramos más en detalle de este tipo de pinza. Ahí ya te digo, porque no sé. Bárbaro, UT210D. A ver, mejorcita. Hay... No, porque es bastante completa. Esta. 7.750 pesos. Pero... ¿Cómo? Eso y un kit de herramientas, destornillador, taladro, todo. Bueno, dale, hacemos una vaquita y después vemos. Está bien. Bueno, esta yo la elegí porque sí. Sí, acá está. Marrón, negro, rojo y celeste. Pero igual, o sea, obviamente, sí, esto después se desarrolla más en profundidad. Solo que era para comentarlo rápidamente. De nada. Me habían preguntado que por qué la elegí. Te escucho. Vuelve a la normalidad el lunes. Solamente esta clase es virtual. De nada. Bueno, seguimos entonces con la pinza. ¿Que por qué la elegí? Porque si bien no es la mejor, o sea, hay marcas mucho mejores que esta, por ejemplo, Fluke, se escribe así. Pero ya vamos a ver que salen un poquitito más caras están. No se justifica, o sea, desde mi punto de vista, no se justifica un gasto tan grande, siendo que este tipo de pinza anda muy bien. Hay otros modelos que también son buenos. Yo esta la elegí porque es dentro de todo chica, no es muy grande, es maleable. El tamaño del conductor, o sea, la otra pinza, la que vemos acá en la foto, acá, o sea, el tamaño de la pinza es mucho más grande, será un tanto así, por ejemplo. Pero nosotros conductores tan grandes no medimos, por lo tanto es indistinto que el tamaño de la boca de la pinza, ¿tá? Lo que es más importante para mí es la exactitud que tenga y las cosas que podemos llegar a medir en una pinza, con este tipo de pinza.
Fíjense que acá, a ver si puedo, para que no se mueva tanto. Bueno, no, esta en realidad mide hasta 200 amperes, que van a ver ahí. 200 amperes mide. Hasta eso. ¿Qué pasa? Nosotros, o sea, nunca vamos a medir 200 amperes, por lo menos en un domicilio, tal vez en una industria puede ser, no digo que no. Pero no sé si alcanzan a ver ahí o... Sí. Sí, o sea, nunca van a medir 200 amperes en un domicilio. Se van a reventar todos los cables antes, pero seguro. O sea, no tengan duda de eso. Bueno, vamos a primero hacer hincapié en esta pinza, que es la que usamos en el curso y necesito que sepan bien cómo utilizar este tipo de pinza. ¿Está? Por un lado, a mí me interesa que entiendan las escalas y por otro lado que entiendan de qué manera realizamos la medición. Si con las puntas de prueba, que serían las que van colocadas acá, o con la parte de pinza amperimétrica. Recuerden que este instrumento se llama pinza amperimétrica porque, a diferencia de un multímetro o un tester, lo que pueden realizar es una medición de la intensidad con la parte de pinza. ¿Tá? Entonces, para lo único que van a utilizar la parte de pinza es justamente para medir la intensidad, ¿tá? Que es el amperaje. Tienen dos escalas y les puedo asegurar que no van a medir más de 200 amperes. ¿Tá? Les pido foto en caso de que midan más de 200 amperes porque no lo puedo creer. No sé si los demás me escuchan bien. Bárbaro, habría que ver la conexión, entonces capaz que no es de acá el problema, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, tenemos la intensidad que se mide con la parte de pinza y todo lo demás se mide con las puntas. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? En la tensión y la resistencia, del 3 al 6. Recién vimos el 1 y el 2, que sería intensidad de 200 y 1000 amperes, y después tenemos tensiones, fíjense, acá tenemos tensiones, ¿de qué tipo? De corriente. Exactamente, perfecto. ¿Tá? Entonces, fíjense que nosotros en tensión de alterna podemos medir hasta cuánto, 750 volts. ¿Tá? Que nosotros para un domicilio vamos a tener, nos va a ser suficiente 750 volts porque nunca supera los 220 o, dependiendo la instalación, 380. ¿Tá? Pero no más que eso, o 400. ¿Cómo? Claro, lo que tienen que tener en cuenta es qué es lo que están queriendo medir. ¿Se entiende? Es importantísimo eso. Porque una cosa es el valor y otra cosa es lo que están midiendo. A ver, acá están midiendo intensidad, 200 amperes. Intensidad, cantidad de electrones que circulan por un conductor en un determinado tiempo. ¿Ah? Eso es amper. Ahora, acá lo que están midiendo es voltaje, es la tensión, ¿ah? La diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, no solo se pueden guiar del número, porque el número está encuadrado justamente en una letra. Esa letra simboliza lo que están midiendo. Intensidad de alterna hasta 200. Intensidad de alterna hasta 1000. 750 es tensión.
¿Se entiende? Entonces no solo pueden mirar el número, sino que además tienen o deben ver qué están midiendo. No solo hasta cuánto pueden medir. No sé si me explico con esto. Perfecto. Por ejemplo, si yo quiero medir en un domicilio, bueno, ya lo que les dije recién, que me respondieron correctamente, si quiero medir la tensión que es corriente alterna en un domicilio, tengo que medir con esta escala. Con esta escala porque es la única que tengo, pero ¿cómo les puedo explicar? En este recuadro que es tensión de alterna. En principio nos fijamos, ¿qué vamos a medir? Tensión. ¿Qué tipo de corriente? Alterna. ¿Hasta cuánto? 750. Perfecto. Si nosotros más o menos esperamos que tenga 220, si tiene, no sé, 230, no supera a esto. Por lo tanto, joya. Si tiene menos, no hay problema. Mientras que esté dentro de 750 volt, no hay problema. Sí. Claro, es hasta 750. Bueno, eso deben tener en cuenta. En la escala es hasta, no desde ni nada. Es hasta, por ejemplo, acá que tenemos dos escalas, si nosotros medimos acá, por ejemplo, 100, nos va a medir en la escala de 1000. El tema es que con menor exactitud. ¿Se entiende? En la práctica después nos vamos a dar cuenta porque van a ver cómo se corre la coma y en donde, por ejemplo, acá no tenemos porque son escalas muy grandes, pero por ejemplo en esta pinza que tiene mayor cantidad de escalas, por ejemplo para tensión de continua, que es esta de acá, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 escalas. Acá tenemos, por ejemplo, yo lo alcanzo a ver, dice 1000 volt, 220 y acá dice 2000 milivolt. ¿Tá? O sea, es una escala muy pequeña, son 2 volts prácticamente, o sea, es lo mismo. Entonces, no es lo mismo si yo quiero medir, por ejemplo, una pila que tiene una tensión en continua de 1,5, medirlo en la escala de 1000, que me puede dar como valor 1, nada más, y en cambio si yo la coloco en la escala más pequeña, que es por ejemplo 2000 milivolt o 2 volt, por ejemplo, me va a medir con muchísima exactitud. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo máximo que puede llegar a medir son 2. No sé si me explico, es como que es como que yo hago zoom en la medición y la veo con mejor definición a la medición. Bueno, en este no se las voy a mostrar porque está muy poco clara la imagen, pero por ejemplo, a ver, si ustedes quieren medir una pila, primero, ¿qué tipo de tensión tenemos? Ya les dije una ayuda que sería tensión, pero exactamente. Entonces en la escala número, ¿cuál? Exactamente. ¿Qué es lo que nos indica? Tensión, por un lado, porque lo que queremos medir es tensión. Bueno, está perfecto. ¿Qué tipo de corriente tiene? Continua, listo. Tensión tenemos estas dos, de tensión. Como sabemos que continua, elegimos esta. ¿En qué escala la ponemos? En la única que tiene, que es hasta 1000. Es una guasada, es muy grande y por eso no es muy recomendable esta pinza. Porque como tiene la capacidad de medir hasta 1000 volt, obviamente la medición que va a realizar no es muy exacta si tenemos un número tan chico. ¿Se entiende? Claro. Capaz que te pone 2, capaz que te pone 1, pero no te puede poner 1,54. ¿Se entiende a lo que voy? Es importantísimo que se entienda eso. Por ejemplo, en esta pinza, que les voy a mostrar ahora, la mía, acá, tengo, esto funciona de otra manera, por eso todavía no les muestro. Fíjense, tenemos apagado y después diferentes escalas. En esta escala que tenemos acá,
¿Qué podemos medir? Bien, y abajo, en azul, van a ver que está el otro simbolito que es de continua. ¿Está? Entonces, en esta escala van a poder medir tensión de alterna o de continua, pero lo tienen que seleccionar. Por eso la diferencia de colores. En blanco indica en este caso lo que está predefinido, es decir, yo coloco el selector en esta escala. Perfecto. Exactamente. No sé quién lo dijo, pero perfecto. Es eso. ¿Tá? Si yo aprieto acá, que es la tecla Select, lo que hago es seleccionar las opciones que están en azul. Que acá también la otra posibilidad que tengo es medir frecuencia, que se mide en Hertz. Entonces, dentro de esta escala tengo subdivisiones. Tensión en alterna, tensión en continua o frecuencia. Pero yo quiero que más o menos entiendan el funcionamiento, porque si me pongo a explicarle de cada una se van a perder. Y me interesa más que aprendan a utilizar esta, que es la que van a utilizar en el taller, pero me parece importante también que ustedes entiendan cómo se utiliza una pinza de esta, porque si el día de mañana se compran una, o si les prestan una, es importante que sepan cómo se utiliza. ¿Tá? Ahora, hoy hablábamos... Acuérdense de cerrar el micrófono. Recuerden que nosotros tenemos acá tensiones alterna y continua. Cuando nosotros hablamos de intensidad, lo que hacíamos era medir con la parte de pinza. Ahora, cuando nosotros medimos tensión o resistencia, lo hacemos con las puntas de acá abajo. ¿Ah? En este caso, en la pinza esta, tenemos tres opciones, pero solamente vamos a utilizar la A y la B. Vamos a tener, esta la vamos a obviar porque fíjense que esta que dice X, que es External Unit, es para esta parte de acá, que no la usamos. Obvienla, hagan de cuenta que no existe porque no se utiliza este tipo de escalas en el curso. ¿Ah? Es para medir resistencias extremadamente grandes que no nos sirven a nosotros medir. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a fijar nosotros? En esta parte de acá, de la 1 a la 6, en esas escalas. Entonces, cuando nosotros medimos intensidad, pinza. Cuando medimos de la 3 a la 6, medimos con las puntas de medición, las puntas de prueba. En el común va siempre el negro. Y en el de la izquierda, que dice volt o ohm sería, tenemos el rojo. ¿Tá? Es importante que ustedes se acostumbren a colocar de manera correcta los colores por una cuestión de que en el único momento que les va a servir identificar el código de colores, o sea que el rojo vaya en este y el negro en el común, es cuando realicemos la medición de tensión en continua. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando medimos en continua, ¿qué tenemos a diferencia de la tensión en alterna? No sé, a ver si alguno se acuerda. Hay una diferencia puntual. Por ejemplo, una pila, ¿qué tiene? Una batería. Que nosotros siempre decimos positivo y negativo. Entonces, cuando nosotros medimos, no va a ser igual la medición si colocamos el rojo en el positivo o el rojo en el negativo. Cuando nosotros midamos de manera correcta, es decir, correcta, cuando medamos, hagamos coincidir el polo negativo con el color negro, la medición, o sea, cuando la polaridad coincida con el código de colores, que positivo es rojo y negativo es negro, la medición nos va a dar de manera positiva. Es decir, nos va a dar, por ejemplo, 1,5 1,5. Ahora, si nosotros realizamos la medición de manera invertida, es decir, que colocamos
el polo negativo en el rojo y el polo positivo en el negro, exactamente, va a dar menos 1,5. La medición, el valor va a ser el mismo, solamente va a modificarse el signo de la medición. ¿Tá? No sé si se entendió eso. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso si en toda pila me va a indicar positivo y negativo? Bueno, en la pila sí, pero si yo por ejemplo tengo una fuente de alimentación en donde necesito saber cuál de los dos lados es el positivo y cuál es el negativo, me sirve a mí saber cómo funciona y cómo leer esa medición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué me sirve? Yo hago hincapié en que siempre se acostumbren a colocar correctamente las puntas para que en el momento en que ustedes deban medir tensión en continua no tengan que andar pensando, ya lo hagan automáticamente. Fíjense que puntualmente en la pinza que tengo yo tiene solamente dos puntas, rojo y negro. ¿Ah? Negro, para que lo veas un poquito menos de zoom, para así lo ven. El común, que es negro, que es lo mismo que ustedes van a ver acá. Común, negro. No sé si se alcanza a ver ahí. Y acá les indica que para medir tensión y resistencia van a usar la punta y deben colocarla acá. Esto, si se olvidan, se los indica acá. Fíjense, tensión y resistencia. Tensión, 3 y 4, y resistencia. Para medir intensidad, ¿qué van a utilizar? Exactamente. Perfecto. Ahora, fíjense, a ver si se ve, acá. Acá tenemos lo mismo. Por un lado tenemos el común, que es negro. Y por otro lado, para el rojo, o sea, cuando nosotros vayamos a medir qué cosas, ¿qué tenemos acá? A ver. ¿Esta qué indica? Perfecto. Bueno, acá tenemos más cosas que después vamos a ir viendo, pero extensión, resistencia, tiene para medir temperatura, tiene para medir capacitancia, que es un capacitor, que a ver si les muestro, tal vez lo reconocen. Los capacitores son estas cositas amarillas que en general son amarillas. Estas de acá, que van en los ventiladores de techo. Sí, por eso, o sea, hay, yo porque en general son amarillos, pero hay de todos colores en realidad. Hay blanco, hay mucho más grandes, hay para otros fines, para motores más grandes, para las bombas de pileta, para muchas cosas en realidad, no solo ventiladores de techo. Pero frecuentemente lo que sucede es que vos prendés el ventilador y gira que tiene poca energía y bueno, seguramente el capacitor. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ya vamos a ir viendo, pero la ventaja que tiene este tipo de pinza es que ustedes pueden medir esta pinza, no la que estamos viendo acá, no esta. Tienen la posibilidad de poder medir el valor del capacitor, o sea, la capacitancia del capacitor. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ustedes pueden descartar que sea esto el problema que causa que el ventilador ande lento o no, y en caso que sea eso, compran uno nuevo. ¿Tá? Tal vez para un ventilador de techo no tiene tanto sentido medirlo porque son bastante económicos. Sin embargo, cuando ustedes están probando si el problema de una, por ejemplo, bomba de agua, el problema lo causa un capacitor que es mucho más grande, que sale 800 pesos, no está para ir a comprarlo y, capaz que es eso, no. Entonces, miden con la pinza, con eso descartan si es o no el problema. Sí. Sí, te escucho. Sí. Ajá. Sí.
Sí, entiendo. ¿Qué pasa con eso? No tiene que ver directamente con la velocidad en el sentido de que ustedes, si, a ver, un regulador de velocidad es para regular la velocidad del ventilador, pero no implica que tengan que sacar el capacitor. ¿Tá? O sea, el capacitor siempre va colocado, no se saca, y en caso de que ande lento el ventilador, puede ser una causa que en general es eso lo que sucede, pero no tiene nada que ver con, o sea, que si uno le saca el regulador del ventilador es otro tema. Uno puede dejarlo directo, pero eso no tiene que ver con el reemplazo del capacitor, sino que es una funcionalidad que uno lo prende y lo apaga con una tecla y anda o al máximo o apagado, nada más. ¿Ah? Ahora, si usted por ejemplo, si tiene selector y lo ponen al máximo y funciona muy lento, lo más probable, no es lo único, pero lo más probable es que sea el capacitor. Y deben sacar y colocar uno del mismo valor. ¿Ah? No ponerle uno más grande, uno más chico, no, el mismo valor. Bueno. No. Mira, no conozco de los lavarropas, pero sí del regulador de velocidad de un ventilador, por ejemplo. Uno puede evitarlo al regulador y lo que hace es colocarlo como que, por ejemplo, la máxima velocidad del ventilador de techo es directamente como que vos lo enchufes, por ejemplo, directamente, sin ningún tipo de regulador de velocidad. Entonces, por ejemplo, en escuelas o lugares en donde lo rompen a propósito o se van rompiendo porque se usan mucho o no tienen cuidado, se ponen directo. ¿Qué es directo? Ponerle solamente un interruptor, que es o prendido o apagado. Cuando uno... Exactamente. Claro. El regulador de velocidad, la única función que cumple es de reducir la velocidad más o menos. ¿Tá? Pero en la velocidad máxima es lo mismo que esté directo. O sea, que es directo es que uno le pone línea, neutro y lo conecta de esa manera, directo al ventilador. No es que no cumple otra funcionalidad, no es que es un equipo auxiliar que sin eso el ventilador no va a funcionar. La única función que cumple es regular la velocidad. ¿Se entiende? ¿Me explico? De nada. Para mí es medio incómodo porque en muchos lugares unas veces quiere, qué sé yo, no hace tanto calor y uno quiere prenderlo al ventilador a media marcha, ponele, y no lo puede hacer porque es o prendido o apagado. Le quita funcionalidad. Pero bueno, hay que ver si eso se puede analizar si se rompen muy seguido los reguladores o no aguantan o la gente lo rompe. Bueno, hay que ver. Con regulador uno puede justamente regular la velocidad. Si uno no le pone regulador y lo deja directo, gira a una sola velocidad, que es al máximo. Bueno, después lo otro que hay que ver es que uno puede conectarlo, dependiendo cómo conecte el ventilador, puede girar para un lado o puede girar para el otro. ¿Tá? Entonces tira el aire hacia abajo o tira el aire hacia arriba. Importante también eso tener en cuenta porque si no uno no va a funcionar. A ver, funcionar gira, pero no va a tirar aire para abajo. Después va... Claro, sí, o sea, es algo sencillo. A ver, cuando uno lo entiende, es algo sencillo de modificar.
No nos vamos a detener en cómo conectarlo ahora, pero sí lo damos a eso para que sepan, porque es algo que se da. O sea, vamos a aprender a conectar ventiladores de techo. ¿Se entiende más o menos? Bueno, todo esto iba porque una de las escalas que tiene esta pinza es justamente, no sé si se alcanza a ver, ahí. Acá. Esa de ahí, que son pareciera dos líneas paralelas casi, porque esta es arqueada, lo que simboliza es un condensador o un capacitor. Un capacitor. ¿Tá? Entonces, una de las opciones dentro de esta escala, que es para medir, en principio, o sea, por defecto, si uno la coloca acá, lo que va a medir en esta escala es, ¿qué cosa? Exactamente. Fíjense que acá, a ver si se alcanza a ver. Fíjense que ahí dice M ohm. Esa M es millón. Es la M de millón. Millones de ohm. Ni siquiera detecta que haya millones de ohm. Por eso está con OL, porque no detecta que haya algún tipo de resistencia, ¿está? Por lo tanto, me dice que está fuera de rango. Otras opciones dentro de esta misma escala que tenemos es capacitores, diodos o continuidad. Esto es el simbolito de como un parlante, de algo que emite sonido, porque para lo que sirve es verificar que un cable o un conductor tenga continuidad, o sea que no esté cortado. Y si no está cortado, es decir, que tiene continuidad en todo su recorrido, lo que hace esto es emitir un sonido, un pitido. ¿Ah? Yo tengo... A ver. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo... A ver acá. Tengo este cable que viene así, y en esta otra punta tengo las dos puntas estas, que son una es esta y la otra es esta de acá. Ahora, si yo uno estas dos partes, estas dos puntas de acá, estas dos, lo que yo voy a tener es un cable que viene así, pasa por acá, va a pegar la vuelta, llega hasta esta punta, sube de vuelta y llega acá. Entonces, si yo mido entre esta punta y esta punta continuidad, y me marca continuidad. Apaguen el micrófono 2 segundos que se escucha. Si yo mido entre las dos puntas y se emite el pitido, quiere decir que hay continuidad, o sea, que no está cortado el cable. Ahora lo voy a mostrar. Fíjense que acá, a medida que voy apretando este botón, ahí me marca este simbolito, que no sé si se alcanza a ver. Ese me indica que ahí yo estoy en la posición de continuidad. Si yo vuelvo a apretar, ahí me marca ahí tienen diodo, si apretan de vuelta, ahí les indica el capacitores. Si apretamos de vuelta, vuelve a medir en ohm. Fíjense ahí arriba, ohm. Lo mismo, ahí volvemos a continuidad. Entonces si yo mido entre esta punta, fíjense, escuchan, cuando yo uno las dos puntas, no sé si se escucha el ruido. Perfecto. Entonces, si yo quiero saber si hay continuidad entre este cable y este cable, ¿por qué? Porque yo tengo acá esto,
unido este con este, ¿entiende? Entonces yo sé que todo este trayecto no está cortado el cable. ¿Entiende cómo funciona esto? Entra por acá, pasa por acá, pega la vuelta y vuelve por acá. No suena. Vamos a simular que está cortado el cable. Acá está cortado. Fíjense que si yo uno, suena. Sin embargo, si yo pongo en uno y pongo en otro, no suena. Ahora, uno de los dos, y ahí sí. ¿Está? Bueno, vamos a volver a esto de acá. Entonces, con la punta vamos a medir tensión y resistencia. Tensión y resistencia. Negro en el común, rojo en este de la izquierda. Por lo tanto tenemos hasta 750 volts de alterna en el 3, hasta 1000 volts de continua en el 4 y sí. ¿Los demás ven bien? Perfecto. Debe ser un problema de red entonces. Bueno. Estás viendo esto. Claro. Bárbaro. Bueno. Y por otro lado tenemos para medir resistencia, y fíjense que acá tenemos dos escalas. Acá presten atención. Tenemos 200 y acá tenemos 20, pero tenemos 20K. Esa K es múltiplo, indica 1000, entonces tenemos 20.000. Entonces, ¿cuál es más grande de estas dos escalas? ¿La 5 o la 6? ¿Por qué? ¿Qué escala es esa? Claro, y los otros son 200. Exactamente. Perfecto. Eso es importante que ustedes presten mucha atención. Porque no escuché bien, pero algo del símbolo de continuidad. ¿Qué habían dicho del... Exactamente, bueno. Exactamente, sí. Nosotros tenemos... Acá medimos resistencia en esta escala, o sea, en este recuadro medimos resistencia. Tenemos dos escalas, una que mide hasta 200 ohms y la otra que mide hasta 20.000 ohms. 20.000 es un número bastante grande. Nosotros, por ejemplo, resistencias que tenemos de, no sé, un termotanque o cosas así, van en el orden de los 30 ohms, 50 ohms, 100 ohms o menos, pero no más de 200 ohms. En la escala de 200 ohms, cuando nosotros tengamos, ¿cómo les puedo explicar? Una medición de aproximadamente 75 ohms o menos, va a pitar la pinza amperimétrica. ¿Esto por qué? Porque entiende la pinza que consideran que hay continuidad en un conductor cuando hay un valor igual o menor a 75 ohms. ¿Esto qué quiere decir? Si yo mido, por ejemplo, un cable y quiero saber qué resistencia tiene un cable entre una punta y otra, si me marca, por ejemplo, 3 ohms, va a hacer ruido la pinza cuando esté en esta escala de acá.
Ahora bien, cuando esté en esta otra escala de acá, no va a hacer ruido. Y en esta escala de acá va a hacer ruido solamente si el valor de la medición es inferior a 75 ohms, ¿ah? Aproximadamente. Entonces, si acá medimos, por ejemplo, 100 ohms, ¿va a hacer ruido la pinza? Exactamente, no va a hacer ruido. ¿Por qué? Porque, exactamente. Sí va a realizar, sí va a mostrar la medición, eso seguro. Acá va a poner 100, por ejemplo. Pero no va a hacer ruido. Lo mismo, si por ejemplo realizamos la medición y nos da un valor de 38, ¿qué va a suceder? Hace ruido y muestra la medición acá, ¿tá? Siempre va a mostrar el resultado de la medición. Es importante que ustedes sepan que el ruido lo va a hacer hasta una determinada medición, porque hay veces en donde nosotros tenemos que medir una resistencia que supera los 75 ohms de su correcto funcionamiento, es decir, correctamente funcionando va a tener un valor de 80, por ejemplo. Entonces nosotros queremos medir si está cortada, y sin embargo no está cortada, pero no suena. Entonces nosotros automáticamente decimos, se cortó, y nos olvidamos de medir, de ver la medición. Y acá nos está marcando que es 80. Y por lo tanto sabemos que está andando bien, solamente no está haciendo ruido. Perfecto, ¿se entiende esto? Es importante que lo entiendan. Lo mismo acá. En este caso, en la pinza mía, que tengo yo acá, en esta pinza también tiene, vamos a correr un poco las cosas, tiene ese tipo de característica que hace un ruido hasta un determinado valor. Varía eso en función de las pinzas. Esta no tengo ahora el manual, lo tengo guardado, pero también lo aclara. Dice, hasta determinado valor suena. Pasado ese valor no va a sonar el pitido de la pinza perimétrica, ¿está? Ahora, escuchen esto porque es recontra importante. ¿Cómo vamos a realizar una medición? ¿Te escucho? Bueno, eso es una buena pregunta. Nosotros tenemos, por eso yo siempre insisto que tenemos una medición esperada aproximadamente, sabiendo ya cómo funciona el electrodoméstico, tenemos una idea de qué resultado esperar. Y esto es importante que suceda siempre que tengamos una idea de qué tensión o qué resistencia o qué amperaje o qué intensidad esperamos obtener. Porque si no, no tenemos con qué compararlo. Cuando nosotros vamos a medir tensión en un domicilio, ¿qué esperamos obtener? 220 volts. Lo mismo, si sabemos que, por ejemplo, ¿se acuerdan los ejercicios que hacíamos antes? Un electrodoméstico consume 10 amperes, tenemos que consume 10 amperes y tiene una tensión de 220, ¿qué resistencia va a tener? Entonces hacemos así y tenemos que resolver la resistencia, que es igual a sobre intensidad. Y bueno, acá le faltó al profesor unidades. Claro, 220 volt sobre, no sé si se ve, 10 amperes. ¿Qué tenemos acá? Perfecto.
¿tá? Entonces, nosotros ahora sabemos que, vamos a poner en contexto, esto es una pava eléctrica que consume 10 amperes y no nos dice qué resistencia tiene, el valor de la resistencia. Sin embargo, sí tenemos estos otros dos datos, que funciona con 220 volts y tiene una corriente de 10 amperes. ¿Tá? Queremos saber qué resistencia esperamos tener. ¿Qué resistencia esperamos tener? ¿Qué valor? Exactamente. ¿Ven? Exactamente. ¿Tá? Por lo tanto, nosotros agarramos y realizamos la medición. Nos da 22,5. ¿Está bien? Perfecto está. No está cortada y sabemos que es algo similar a esto. Ahora, si nos da 35, y sí, no es lo mismo. No tiene, o sea, hay algo que está fallando. Si le da 21, 20,9, no sé. No, cuando está cortada, si está cortada, les marca fuera de rango, porque ¿qué quiere decir? O sea, que es tan grande la resistencia que ofrece. ¿Por qué es tan grande? Porque nunca se une. O sea, tienen así la resistencia que nunca se toca y por lo tanto la resistencia que tiene el aire al paso de la corriente es tan grande que no tiene la pinza perimétrica no tiene la capacidad de realizar esa medición, ¿entiendes? Por eso es que les marca OL. De hecho, si yo acá pongo, bueno, exactamente, en esta pinza me marca OL, pero en la pinza que nosotros tenemos en el centro comunitario, exactamente, nos marca -1, ¿tá? Acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tiene forma de medirlo. Es tan grande ese resultado de esa medición. Fíjense, si yo, por ejemplo, a ver, ahí, mido entre, esta es mi mano derecha y esta es mi mano izquierda, y mido así, me da millones de ohms de resistencia. 1.400.000, 1.600.000 ohms de resistencia que tiene mi cuerpo. Varía mucho porque es algo que va fluctuando dependiendo de, no sé, la sangre, un montón de cosas, pero a lo que quiero llegar es que imagínense lo elevada que es la resistencia en el aire si yo poniendo una punta en una mano y otra punta en la otra ya me da como resultado millones de ohms. ¿Está? ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Acá tengo 2 millones. Si por ejemplo yo uno tengo así, ahí reduzco un montón, reduzco bastante la... Fíjense que están muy cerca, no se están tocando las puntas, pero ahora la resistencia es mucho menor, 0,8. Ahora yo separo y es más grande. Por ejemplo, para que veamos, las puntas, para que tengo todo entre medio. Acá esa M, como es autorrango esta pinza, al ver que cada vez la resistencia es mayor, busca unidades más grandes para medir. Como yo ahí tengo una resistencia muy grande, me marca en millones de ohms. Como ahora yo voy a medir una resistencia muy chica, fíjense, como es muy chica porque yo voy a tocar las dos puntas, es casi cero. Fíjense que primero pasa a la K, primero se reduce de millones a 1000. Como sigue siendo muy grande esa unidad de medida, pasa a ohm directamente y me marca 0,4 ohm, 0,3 ohm. ¿Tá? Después pasa a kilo, como es muy grande, pasa a millones, como es muy grande, fuera de rango. ¿Se entiende? No sé si me logro explicar. Perfecto. Bueno. Lo importante de esto que tenemos acá es, además de haber entendido cómo funciona y cómo se utilizan las puntas, tanto acá como acá, es que debemos, a ver, si nosotros vamos a medir tensión, obviamente vamos a medir
con tensión, justamente, con electricidad, con el donde hay electricidad, donde el circuito está funcionando, ¿tá? O tienen un toma corriente. Ahora, esto es recontra importante porque se queman si no la pinza. Y ya nos ha pasado. Si ustedes van a medir una resistencia, deben medir sin tensión, es decir, con el circuito apagado. No tiene que haber electricidad en el circuito. ¿Ah? Esto es re importante que entiendan, porque si no la pinza se quema. ¿Ah? O sea, ¿qué pasa? Ustedes van y ponen en el... Ustedes no pueden medir resistencia de un enchufe, o sea, a ver, vamos a simular. Hagan de cuenta que esto está enchufado, esto está enchufado en la pared. Y ustedes quieren medir resistencia. ¿Qué resistencia van a estar midiendo acá? Si ponen las puntas en el enchufe. ¿La resistencia de qué están midiendo acá? No hay ninguna resistencia. Claro, exactamente. Vos tenés que medir acá tensión. Lo único que podés medir acá es la tensión, o sea, la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Qué dos puntos? Línea y neutro. ¿Tá? Eso podés medir con tensión. Ahora, resistencia es cuánto se opone al paso de corriente un material. ¿Qué material? Si acá no hay nada, no hay ningún material que se oponga al paso de corriente. Como no hay ningún material que se oponga al paso de corriente, la resistencia es cero y ustedes queman lo que vayan a medir. Ahora, por ejemplo, ustedes tienen, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo gráfico acá. Bien así, una resistencia de una plancha acá y acá, y acá tienen línea y acá neutro. ¿Tá? Ahora, cuando esto está conectado, ustedes no pueden hacer esto y medir la resistencia entre este punto y este punto. ¿Tá? Porque ustedes lo que están midiendo es cuánto se opone al paso de corriente. Esto, para poder medir eso, ¿por qué? Porque ustedes, la pinza lo que hace es, cuando ustedes quieren medir la resistencia, o sea, la oposición al paso de corriente, la pinza propiamente emite una pequeña tensión para poder evaluar cuánto le cuesta a esa tensión, que la pinza ya sabe cuánto entrega, cuánto le cuesta pasar por esta resistencia a la pinza, cuánto le cuesta pasar la corriente a la pinza. Bueno, le cuesta tanto, o sea que la resistencia que tiene, el valor de esa resistencia es tal. ¿Por qué? Porque mide cuánto emite y cuánto recibe esta punta. La diferencia esa, o sea, lo que se consume en el medio es el valor de la resistencia. Ahora, si esto ya tiene electricidad y ustedes van a medir, queman la pinza, ¿entiende? Porque esto ya está emitiendo una tensión mínima, pero está emitiendo. Eso después lo pueden corroborar con otra pinza más. Entonces agarran estas dos puntas, la ponen en la medición de resistencia y saben que estas puntas están emitiendo tensión. ¿Cómo se dan cuenta? Porque agarran otra pinza y miden qué tensión hay entre esta punta y esta punta, y van a ver que hay, por ejemplo, 3 volts entre estas dos puntas. ¿Se entiende cómo funciona esto? Por eso es tan importante que ustedes sepan que para medir esto, si vienen tomando apunte, pongan en rojo y bien grande. Para medir resistencia no se debe medir con tensión, ¿ah? Porque queman la pinza. ¿Cómo se dan cuenta que la quemaron? Porque empieza o sea, ¿qué es lo que queman? No toda la pinza, por suerte, en general. No quiere decir que por eso van a andar probando. Pero lo que queman es la parte de la medición de resistencia, o sea, se llama ohmmetro, porque ohm y metro es de medir. Ohmmetro. ¿Está? Exactamente. Pero no te va a resultar para poder medir resistencia o continuidad.
Porque en definitiva, resistencia y continuidad es lo mismo. Lo que ustedes están evaluando es cuánto le cuesta a la corriente pasar por un cable. Si le cuesta nada o muy poco, quiere decir que hay continuidad en ese circuito, porque no le cuesta casi nada. ¿Está? Entonces, hay multímetros, por ejemplo, algunos como estos, que bueno, justo este sí tiene, pero que solamente tal vez tienen resistencia, o sea, para medir de acá a acá. Pero no tienen esta escala de acá, que esta es solamente para medir continuidad, en donde en un multímetro nosotros ¿dónde colocaremos las puntas para medir resistencia? A ver, que le voy a guardar la imagen. Si yo quiero medir, por ejemplo, continuidad en este multímetro, ¿dónde colocaría el selector, por empezar? El selector es la ruedita esta. Ajá. Continuidad quiero medir. Exactamente, acá. En este de acá. Recuerden que este símbolo es el que indica continuidad. ¿Ah? Hay multímetros que son iguales que este, así, solo que no tienen esta parte de acá. ¿Cuál es la ventaja de tener esta escala puntualmente? Que lo que va a hacer es emitir un pitido en caso de que haya continuidad. Sin embargo, ustedes pueden tranquilamente utilizar la escala de la medición de resistencia, que es esta de verde de acá, ponerlo en la escala mínima que tiene, que es 200 ohms, y medir. Si ustedes cuando miden entre dos puntas de un cable les da 0,1, 1 ohm, 2 ohms, ya saben que está dándole continuidad, porque es una medición muy baja de resistencia, ¿entiende? Por lo tanto, saben que va a tener continuidad ese cable. No va a emitir un sonido, pero porque no tiene esa opción, ese multímetro, pero en este caso sí. Les digo porque esto ocurre, de hecho, yo ahora no tengo un multímetro porque no uso, pero el que tenía, que había comprado hace mucho, no tiene esta opción. Sin embargo, no quiere decir que uno no pueda medir la continuidad de un conductor. Solo no vas a tener la comodidad de que esté pitando cuando detecte que haya continuidad. Fíjense que nosotros acá también tenemos 3 bornes. ¿Dónde va a ir el negro? Exactamente. En el que dice común. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Que no sé si iban a consultar algo o no. Bueno, seguimos. Tenemos acá, iría el negro. Y por lo tanto nos quedan dos opciones para conectar el rojo. En este o en este. Exactamente, ¿para qué? Decís vos, porque dependiendo para qué. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá nos indica, se ve medio pixelado, pero se alcanza a ver que tenemos la B corta de voltaje, tensión, la resistencia y tenemos M minúscula A mayúscula, miliamper. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros medimos corriente continua, o sea, pero el amperaje de la corriente continua medimos acá. ¿Tá? Ahora, cuando queremos medir 10 amperes, que es bastante, lo hacemos con esta punta de acá. ¿Tá? Acá tenemos, en esta escala de acá, DCB, que es Direct Current Voltaje, o sea, en realidad es voltage. Pero bueno, para que entiendan es corriente continua, voltaje, corriente continua, o tensión sería. ¿Ah? Acá podemos medir volt, pero ¿qué? Corriente continua, corriente directa.
¿ah? Está en inglés. 1000 volt, 200 volt, 20 volt y acá, esto es importante, 2000 milivolt, que si hacemos la conversión nos va a dar 2 volt y acá 0,2 volt. ¿Tá? Esto por eso tiene un uso más de electrónica. Nosotros nunca vamos a medir 2 volt, excepto que sea una pila. No tenemos cosas de 2 volt. A lo sumo, hasta 20, por ejemplo, en corriente continua, vamos a tener una batería. Pasamos ahora a esta escala. ¿Qué medimos en la escala verde? Exactamente, tenemos 200 ohms, que son la unidad de resistencia, 2000 ohms, que lo podemos representar como 2K, por ejemplo, también, 2K, 20K, que son 20.000, 200.000 o 2 millones, si no me equivoco, porque sería 2000 por 1000. 2 millones, ajá, tienen razón. ¿Está? 2 millones de ohms. Que es lo mismo que decir 2M mayúscula. ¿Está? Hago hincapié en mayúscula o minúscula porque tiene que ver. Bueno, después, continuidad, esto no lo usamos nosotros. Y acá tenemos corriente continua, o sea, amperaje de corriente continua, que es 10 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes, y esto es 2000 microamperes, que es una unidad muy chica, es más chica que mili. O sea, son corrientes muy pequeñas y no se justifica que... O sea, no lo utilizamos a esto nosotros, pero me interesa que entiendan cómo funciona. De corriente continua, direct current. ¿Y acá qué medimos? En esta parte de acá. No, acá medimos. Lo primero que nos indica las dos primeras letras son el tipo de corriente. ¿Ah? Entonces, perfecto, porque tenemos DC, que es corriente directa, claro, y acá tenemos AC, que es alterna, y es tensión. ¿Ah? Tensión de corriente alterna. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, medir, tenemos que medir la tensión en un domicilio, de todo esto de acá, ¿dónde lo colocaríamos? Bien. ¿Y en cuál? Exactamente, en 750. ¿Por qué? Porque en 200, ¿qué pasaría? Exactamente, exactamente. Queda fuera de escala. ¿Ah? Lo que hace es marcarnos un 1, un -1, dependiendo el aparato. En los multímetros creo que aparece un 1, pero siempre a la izquierda. Lo característico es que está a la izquierda. Porque si fuese el resultado de una medición, la medición siempre ocurre a la derecha. ¿Ah? Lo mismo, a ver, si nosotros queremos medir, por ejemplo... Bueno, perdón, a ver. Es correcto que utilizamos esta escala. ¿Dónde colocaríamos las puntas, por ejemplo? En esta parte de acá. Ajá. Perfecto. Fíjense que tenemos acá unos símbolos de atención, porque justamente lo que nos indican es que puede haber, sí, 750 VAC, que es voltaje de corriente alterna, o 1000 volt de corriente directa y un máximo de 200 miliamperes en caso de que, porque fíjense que acá, entre este y este, podemos medir tensión, resistencia o corriente. ¿Pero qué corriente? Como máximo 200 miliamperes. Si nos venimos acá, 200 miliamperes.
Entonces, todo esto podríamos utilizarlo, porque acá tenemos una unidad extremadamente chica, 20 miliamperes, 200 miliamperes, hasta 200 miliamperes, podemos medir entre estas dos puntas. Ahora, si queremos medir más de 200 miliamperes, o sea, en la escala posterior, que sería esta, que es hasta 10 amperes, tenemos que conectar entre este borne, acá el rojo, y el común siempre va a ir en el negro. Es importantísimo que sepan esto. Yo no recomiendo que hagan mediciones de corriente con el multímetro, excepto que ustedes sepan, ¿por qué? Porque se la están jugando a que haya una corriente mayor de la que ustedes suponen. Tal vez ustedes suponen que hay 8 amperes, sin embargo ustedes cuando van a medir tiene 12 y queman el multímetro. ¿Por qué lo queman? Porque pasa más corriente de lo que tolera el multímetro. Recuerden, al inicio de la clase hablábamos de cómo realizar una medición con un multímetro de lo que es corriente. Disculpen que me está sonando el celular. Vamos. Estaba explicándoles lo de la corriente. Acá nosotros tenemos... Estaba por hacer zoom. Sí. Fíjense que para poder medir corriente con el multímetro, lo que hacemos es en serio, o sea, debemos interrumpir el circuito y colocar las dos puntas. Por lo tanto, lo que oficia ahora de conductor, se me perdió la imagen, lo que oficia ahora de conductor es el propio multímetro en esta parte de acá. A ver si puedo mostrarles. Lo que oficia de conductor es el multímetro. Por eso es tan importante que respeten las intensidades máximas capaces de soportar del multímetro. Acá ustedes les marca máximo 10 amperes. ¿Por qué? Porque es como que si esto ahora es un cable. Porque ustedes cortan el cable y ahora toda la corriente que pasa por este conductor pasa a través del multímetro. Entonces, después van a ver en la parte de atrás del multímetro, acá del tester, va a decirle, por ejemplo, 10 amperes como máximo durante 5 segundos. Si ustedes lo dejan más tiempo, corren el riesgo de quemarlo. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía, un cable puede aguantar una determinada corriente durante un determinado tiempo también. Después ya se empieza a calentar y se puede llegar a quemar o cortar o lo que sea. Claro, si no ya está. Por eso es muy incómodo, porque ustedes no andan cortando los cables de toda una instalación para medir solamente. Por eso yo siempre les recomiendo que si van a comprarse algo, no les digo gasten 7.000 pesos en una pinza, porque no tiene sentido si después no se van a dedicar a esto. O tal vez sí, pero no tienen ganas de andar haciendo ese tipo de inversión. Pueden comprar una pinza mucho más económica. Tienen... A ver... pinza ampermétrica Hub, por ejemplo, es una marca. Esta 1.000 pesos, por ejemplo. Y andan bien dentro de todo. A ver, no es la misma exactitud, pero fíjense que son todas, le ponen la marca de ellos, pero son todas iguales. Fíjense que se repite la medición de un lado y del otro. Y tienen exactamente las mismas escalas. 200 y 1.000 amperes, que van a ver acá, 200 y 1.000, y después 750, 1.000, y bueno, y la escala de resistencia. Entonces, cosas a tener en cuenta. Rápidamente hacemos un repaso. Corriente, medimos con la pinza, parte de pinza, solamente con la pinza, y se mide con tensión porque nosotros justamente necesitamos saber qué corriente y los electrones se mueven cuando hay una diferencia de potencial, o sea, cuando está circulando, cuando está consumiendo ese electrodoméstico. Por lo tanto, sí o sí, cuando hay tensión. Eso sí. Por otro lado, si necesitamos medir tensión, justamente vamos a medir
cuando hay tensión con las puntas, ya sea tensión en alterna o en continua, vamos a medir con las puntas. Lo mismo, tensión en continua, también con las puntas. La resistencia, también con las puntas, igualmente colocadas, negro acá, rojo acá, pero con o sin tensión. ¿Cómo sería? Sin tensión, perfecto. ¿Está? Si lo hacen con tensión ya se van a dar cuenta de lo que pasa, pero lo ideal es que no se tengan que dar cuenta de lo que pasa porque se van a entristecer. Bueno, tenemos resistencia en cualquiera de las dos. Se van a largar a llorar. Antes capaz que largan una puteada, pero bueno. Vamos con esto, tenemos resistencia hasta 200 ohms y 20.000 ohms. ¿Tá? En esta de acá lo que podemos realizar es la medición de continuidad, que hasta un determinado valor, aproximadamente 70, después hay que ver que a veces varían, a veces es un poco menor, va a pitar, exactamente, si no, no suena. Eso no indica que esté cortada, solo que va a superar el valor de 70 ohms. ¿Ah? Y bueno, y después tenemos hasta 20.000, que es muy grande. Si ustedes sí ponen en 200 y les marca -1, pasan a la siguiente. En este caso, lo último que les digo es, en estos casos, ustedes cuando desconocen el valor aproximado que les va a dar, que no tienen ni idea del valor que les va a dar, lo ideal es que ustedes arranquen por la escala más grande que tengan. ¿Tá? En el caso de resistencia, colocarían el selector en 20.000, cosa de pisar sobre seguro. Dicen, bueno, arranco en 20.000. Si el valor que me da me dice, no sé, 0,1, lo que me está indicando es que son 100 ohms. ¿Tá? Entonces, si yo, por ejemplo, me da 0,1, tengo que hacer 0, por ejemplo, acá les da un valor de 0,1, ustedes tienen que multiplicarlo por 1000 a eso, porque es con K, justamente. Entonces, 0,1 por 1000 te da 100 ohms. Como saben que les va a dar 100 ohms, o aproximadamente por ahí, capaz que le da 105, 98, lo que sea, saben que va a ser menor a 200. Entonces ahí sí ya se pasan tranquilos a la siguiente escala. ¿Tá? Es solamente, esto es una lógica general. En este caso, como verán, no tienen muchas escalas. Por lo tanto, no tienen mucha posibilidad de ir moviéndose entre escala y escala. Ahora, si ustedes tienen esta pinza, por ejemplo, en donde para medir tensión en continua tienen 4 escalas diferentes y no tienen ni idea de qué tensión van a tener, obviamente que si tienen una pinza no van a arrancar por la escala de 1000 volts porque no hay ninguna pinza, ninguna pila que tenga una tensión de 1000 volts, ¿entiende? Se usa el sentido común también. Pueden, como para ser muy prudente, colocarlo en 200, pero también no hay ninguna pila que tenga 200 volts de tensión. ¿Tá? Pero la lógica es esa, arrancar siempre por la escala más grande, cosa de ir bajando en caso de necesitarlo. Lo último y ya terminamos. Este botón de acá al costado es para renegar. Van a renegar bastante. Ese botón de ahí lo que hace es retener la medición. Ustedes, por ejemplo, realizan la medición de cualquiera de estas escalas y aprietan el botón, y por más que ustedes suelten después, saquen la pinza, retiran las puntas de lo que estén midiendo, el valor va a quedar retenido. Data hold, o sea, retención del dato, sería en español. ¿Ah? Lo que deben tener en cuenta es que si ustedes la aprendieron y ese botón estaba prendido, deben desapretarlo, o apretarlo nuevamente para desactivar la opción, porque si no, por más medición que ustedes realicen, nunca se va a mover, nunca se va a ver reflejada la medición acá, porque esto está apretado. ¿Se entiende cómo funciona? Eso les digo porque es importante que lo sepan, porque a veces lo apretan sin querer y dicen, no, se me rompió la pinza, y en realidad es que solamente está apretado esto de acá.
¿Estamos hasta ahí? Bueno, gente, por el momento sería eso lo que se da por el día de hoy. Va a estar subida la clase a YouTube, así lo pueden consultar. Hay gente que no pudo asistir así que bueno, es importante que la vean Es importantísima esta clase, lamentablemente no la pudimos dar presencial, pero es importantísima porque es la explicación de cómo funciona el elemento de medición. Y es muy importante que sepan utilizarlo porque si no, se puede quemar. ¿Está? Sí. A quienes tienen práctica, sí. A quienes tienen práctica, sí. Sí, no, esto es sí, eso quédense tranquilos. Bueno, ya estaríamos entonces por el día de hoy. Esto sería lo que damos. Sí. Sí, lo que tenemos que ver es cómo lo organizamos, porque la idea es que se hagan algunas clases virtuales y después haya práctica, y así se vaya intercalando. No escuché bien. Tenemos que ir generando burbujas porque no podemos hacer grupos mayores a 6 personas, dependiendo del centro comunitario, el espacio que tengamos, eso se va a ir organizando. Se habla con el coordinador y se ve. Sí, eso se lo ve con el coordinador. En el caso del centro comunitario 11 en San Benito, eso ya está solucionado. Acá me están planteando la duda porque nosotros venimos dando clases virtuales todos los viernes con otro grupo. Pero sí, ustedes no se preocupen, exactamente. Sí. Personas, alumnos del centro 11 en San Benito, tienen clases normales o lo mismo, bueno, no hay ahora acá. La semana que viene. De nada. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.